Asómese a esta ventana al sonido, un espacio preparado para su encuentro con la música. Déjese cautivar por la diversidad sonora que le presentamos. Un programa de la Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Comenzamos. Queridos radioescuchas, sean bienvenidos a una nueva emisión de Ventana al Sonido, un programa elaborado por estudiantes y profesores del Departamento de Música de nuestra benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. En esta ocasión les habla Victoria Silva Rivas, egresada de la Licenciatura en Música. Y en el marco de nuestra serie Talentos del Departamento de Música, tenemos un programa muy interesante porque contamos con la presencia de un gran invitado que ha difundido su instrumento, que es el trombón bajo. Bueno, el día de hoy tenemos como invitado a Mariano Esparza Juárez, trombonista bajo, egresado de nuestra universidad y un profesional y docente que se ha encargado de difundir su trabajo en el trombón bajo, además de realizar sus estudios de posgrado en el extranjero. Gracias, Mariano, por aceptar la invitación al programa. Hola, Vicky. No, muchas gracias a ti. Perdón, se me anda saliendo el gallo como Lolita Ayala. Muy bien, bueno, pues vamos a conocer un poquito más sobre tu trayectoria y conozcamos un poquito más de tu trabajo. Bueno, Mariano Esparza Juárez nació en la ciudad de Aguascalientes en 1989 e inició sus estudios en trombón en el 2009 con el maestro Wayne Groves, trombón principal de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, y también continuó sus estudios de licenciatura. Ha tomado clases con el maestros de talla internacional como Denson Pollard, trombón bajo de la Ópera Metropolitana de Nueva York, Jacques Mouget, solista de la Ópera de París, James Levens, trombonista de Canadá, Ángel Subero, trombón bajo de la Boston Pops, Benjamín Alarcón de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, Jesús Vanegas, trombón bajo de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, y Anderson Rodríguez da Silva, segundo trombón de la misma orquesta, entre otros muchos otros maestros. También participó como alumno en festivales internacionales como el ITA, en la edición 2012 en París, Festival de la Asociación Colombiana de Trombones en su edición 2016 en Bogotá, en Instrumenta Oaxaca en la edición 2013, además de ser organizador de la tercera Semana Nacional de Trombón en el 2013 realizada aquí en Aguascalientes. Como trombonista, ha participado en varias orquestas y bandas de México y Colombia, como la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, la Orquesta Sinfónica de Sinaloa de las Artes, la Orquesta Sinfónica de Yucatán, la Orquesta Filarmónica de Sonora, la Orquesta Filarmónica de Jalisco, la Banda Sinfónica del Estado de Sonora y la Banda Sinfónica Javeriana en Bogotá. Recientemente obtuvo su grado en honores Summa Cum Laude en su Magister de Música en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, bajo la tutela del maestro Sebastián Cifuentes, quien es trombón bajo de la Orquesta Filarmónica de Qatar. Actualmente reside nuevamente aquí en Aguascalientes, donde trabaja como educador e intérprete. Además, es profesor del Tecnológico Nacional Campus Llano y trombón de la Orquesta Jazz Big Band Jazz Aguascalientes. Como pueden ver, nuestro invitado del día de hoy pues tiene una vasta trayectoria en todos los aspectos, tanto intérprete como docente y pues profesional en su instrumento. Muy bien, Mariano, pues comenzamos con nuestra serie de preguntas. Y bueno, platícanos, ¿cómo fue tu acercamiento al trombón bajo? ¿O cómo fue que te motivó este instrumento? ¿Tú habías tenido algún acercamiento antes a algún instrumento? Sí, bueno, lo que pasa es que mi primer instrumento no fue el trombón, sino que, digamos, en los metales fue la tuba. Yo ya tenía unos cuantos años antes de la licenciatura, tres, podría decirse, estudiando tuba y tocando en un grupo de jazz, un sexteto. Pero después me llegó como el gusanito de probar el trombón, y fue cuando inicio mis estudios en el 2009 con el maestro Wayne. Y pues no sé,
ya tenían un año de la licenciatura, bueno, la primera generación, y me animé, me quería ir a Jalapa o la opción era aquí, entonces digamos que por cierta comodidad, podría decirse, económicamente, que me quedé a estudiar aquí, me aceptaron, y mi acercamiento al trombón bajo se da como 3 años después de mi inicio en la licenciatura. Lo que pasó es que como que yo todavía tenía ganas de sentir como ese color, esa textura de los instrumentos graves, y pues no sé, por ahí toqué uno en un festival y dije, pues tal vez es lo mío, es lo mío. Entonces, mi primer trombón pues fue un trombón chino, mi trombón bajo, ¿no? Pero aún así como que seguía llenando más mis expectativas, ¿no? Me gustaba más. Entonces ya fue hasta el 2014 cuando ya había participado digamos, en varias clases maestras, y ya había tomado más clases individuales con otros trombonistas bajos fuera del estado, incluso fuera del país. Entonces ahí fue cuando decidí así formalmente hacer mis estudios ya, o terminarlos, al menos la licenciatura, y luego ya hacerlos, continuar mis estudios fuera de la universidad. Y pues también, como tú ya mencionaste, pues tuve la oportunidad de trabajar en varias orquestas como extra de trombón bajo, que eso también me formó bastante. De hecho, mis primeros, coloquialmente no se le dice en México trabajos, le decimos huesos, ¿no? Sí, así Entonces es. a mis primeros huesos, mis primeros trabajos fueron con trombón bajo, más que con trombón tenor. Ok, vamos poquito a poco desglosando pues tu historia, tu trayectoria. Ya nos comentaste, bueno, que en sí, en un principio tocabas tuba y te llamó la atención seguir con los instrumentos graves. Y bueno, ¿a qué edad, o sea, te llamó ya la atención de dedicarte de manera profesional al trombón bajo? O como tal, ya entrando a la licenciatura decidiste sí. Pues ya entrando en la licenciatura yo ya me quería dedicar a ser profesional, intérprete de trombón, y pues conforme fue avanzando la licenciatura, que empecé a tomar unas clases con el maestro Benjamín Alarcón, que en aquel entonces era el profesor por muchos años del Conservatorio Nacional acá en México. Fue cuando sobre todo él me alentó, ¿no? Me dijo que había cosas muy buenas que debían explotarse, entonces dije, ok, entonces es momento. Muy bien, Mariano. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos una pieza? Cabe mencionar que nuestro invitado de hoy pues nos trae una serie de piezas especialmente interpretadas por él y en donde se destaca el trombón bajo como tal. Y bueno, nuestra primera pieza que escucharemos será Encuentros, de Carolina Calvache, quien es interpretada por nuestro invitado el día de hoy y por Diego Valderas en el piano. ¿Algo que quieras mencionar sobre esta pieza, Mariano? Sí, esta pieza es muy especial. Carolina la estrenó junto con Sebastián Cifuentes, quien fuera mi profesor en la maestría. Él ahora pues toca en la Filarmónica de Qatar, pero en aquel entonces era trombón bajo de la Sinfónica Nacional, y en conjunto con Carolina Calvache lo estrenó en el ITA que se hizo en Estados Unidos en el 2019, me parece que fue en Georgia, no recuerdo bien. Ok, sí, me parece que sí. Y bueno, pues entonces escuchemos esta versión de Encuentros de Carolina Calvache, interpretada por nuestro invitado, Mariano Esparza, y el maestro Diego Valderas en el piano.
Acabamos de escuchar Encuentros de Carolina Calvache, interpretada por Mariano Esparza y Diego Valderas. Y bueno, continuamos con las preguntas para nuestro invitado. Mariano, bueno, ya nos platicaste que realizaste tus estudios de licenciatura aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pero ya al momento de egresar, ¿te llama la atención de irte al extranjero o de realizar tus estudios fuera? Y bueno, yo quería preguntarte, ¿por qué elegiste la Pontificia Universidad Javeriana o por qué elegir Colombia? Ok. Mira, esa decisión de irme a estudiar a Colombia la tomé basado en otra decisión que también se me cruzó. En el 2015, bueno, audicioné a finales del 2014 y en el 2015 culminó la audición para estudiar en el Conservatorio de Boston by Berkeley. Uh-huh. Y me aceptaron. Bueno, desgraciadamente por cuestiones típicas de México, que es el lado económico, no me pude ir. Pero cuando terminé, gané un par de audiciones. Pero yo sentía que tenía que estudiar con un maestro como, pues ahora sí, como la ropa, ¿no? O sea, que te quede a ti, ¿no? Que sea tu talla. Sí. Y no porque mi maestro, digamos, yo necesitara mucho más, pero necesitaba un buen maestro que me llevara más allá, ¿no? Entonces yo supe de Sebastián Cifuentes, porque él me dio clases en el 2014 en la UNAM, y toqué para él y para otros profesores, y me hizo la invitación de irme a estudiar con él. Entonces tomé mi mochila, mi dinero y me fui a Bogotá. Ajá. Uh-huh. Entonces inicialmente me iba a quedar solo 2 meses y me terminé quedando casi un semestre. Toqué, gracias a él, no solamente pues recibí educación con él, sino que también oportunidades dentro de la Pontificia, que no era mi universidad en ese entonces. Ajá. Pero como me enamoré de la universidad, bueno, no sé si sepan o ojalá se enteren, pero la universidad Pontificia Javeriana es una universidad que tiene mucho nivel. De verdad es una universidad que puedo decir que sus edificios, que están a merced de todas las artes, son increíblemente equipados, o son no he visto un edificio así en México. Digo, me disculpo con mi México querido, pero no he visto uno así. Y es algo que te iba a preguntar, o sea, ¿cuál fue tu primera impresión acerca de la Pontificia Universidad Javeriana, las diferencias o similitudes que encontraste, pues como has dicho, en una universidad aquí en México? Ajá. y pues la universidad, la Pontificia? Y bueno, ahorita ya nos comentaste que, bueno, tiene el requerimiento, el equipamiento musical o lo que necesitamos. Y bueno, a ver, por ejemplo, en cuestión de trombón bajo, ¿cómo se aprecia el trombón bajo o las clases de trombón bajo allá en Colombia o en la universidad como tal? Pues fíjate que en Colombia me di cuenta que sí le tienen, en general a los metales, le tienen un especial amor, porque ellos son como Oaxaca, ¿no? Que Oaxaca le tiene una tradición muy grande a la banda. Así es. Entonces en Colombia tienen una tradición de muchos años en cuanto a banda. Entonces el trombón bajo obviamente es un instrumento reciente. No ha de tener más de 150 años, digamos, para llegar a esas especificaciones, ¿no? Pero en Colombia le tienen también sí le tienen un respeto, o sea, tienen mucha cultura, una cultura que rodea mucho al trombón. Y pues en el caso del trombón bajo, pues mi maestro Sebastián le hace un hincapié muy grande ahora, sobre todo en el material o la música original para trombón bajo que está tocando, y le están componiendo mucha música. Entonces en Colombia, digamos, la situación del trombón bajo va para arriba, ¿no? O sea, está muy bien. Claro. Y bueno, en tu experiencia,
¿cuántos alumnos estaban inscritos o estaban presentes en las sesiones de trombón bajo, en las clases en la universidad, que te hayas dado cuenta? Fíjate que también tengo que decir que la Pontificia no es una universidad muy barata. Entonces, pues no había muchísimos, sobre todo en trombón bajo, porque el trombón bajo también es un instrumento un poco costoso. Así es. Tú lo sabes. Pero sí, digamos, por dentro y por fuera de la escuela sí tienen ya tienen como un colectivo de trombones. Y bueno, al menos en los primeros meses que estuve allá, la primera vez que fui ya eran bastantes, y la segunda vez que fui, cuando ya fui a hacer mis estudios formales, ya tenían una familia grande, ¿no? De digamos, entre universidades, y que también colaboran luego con la Pontificia. Entonces, pues sí, no puedo decirte un número, pero son más que aquí. Ok. Y por ejemplo, en cuestión de festivales o de encuentros de metales, Sí. ¿pudiste haber notado o notaste algo? Sí, fíjate que digo, no es porque le quiera yo echar todo el comercial de los colombianos, ¿no? Pero suelen ser muy organizados, sobre todo en la universidad se tiene esa mentalidad de organizarse para promover la cultura, y en Colombia se tiene eso, como esa cultura que está muy ligada al turismo. Entonces se toca mucho sí hay festivales, y sobre todo festivales de música que no son precisamente académicas, sino que también son de música tradicional, de música folclórica. Uh-huh. Pero también hay ciertos escenarios en los que los trombones, o sea, los metales pueden tocar, y cada año van surgiendo más. Y pues fue el caso de que cuando estaba yo y empezaron a hacer la escuela, no recuerdo el nombre exacto, pero es como, digamos que la escuela de metales. Entonces ellos transmiten por Facebook, algunas cosas de radio. Dan a conocer. Sí, exactamente. Hacen foros, sobre todo en Bogotá. Entonces eso a mí me pareció súper productivo, y eso también estaba a cargo en parte por Sebastián y por la asociación. Ok. No, pues está creciendo este campo, este ámbito del trombón bajo. Bueno, nos has mencionado de Colombia, pero ¿qué te parece si escuchamos una pieza más? Que en esta ocasión sería The Chief, de John Stevens, igualmente en donde participa nuestro invitado del día de hoy como trombón solo, pero también es interpretada por Alejandro López Velarde, Jesús Vanegas y su servidora, Victoria Silva. ¿Algo que quieres comentar sobre esta pieza, Mariano? Sí, la pieza anterior y esta las grabé para mi trabajo de grado, que es un documental que hice precisamente sobre el trombón bajo, que no es un documental precisamente científico, sino como en algún sentido divulgativo, porque pues quiero que se dé a conocer más sobre el instrumento, que tengamos una apreciación más grande de él.
Ventana al sonido. Un espacio preparado para su encuentro con la música. Continuamos. Y esta pieza de Chief, que como dijiste bien, la compuso John Stevens, está dedicada a Emory Remington, que pues todos sabemos, los trombonistas sabemos quién era Emory Remington, era un gran profesor. Y esta pieza es como de mediados del siglo XX, como de la segunda parte, principios. Y se estrenó en un sentido académico, me parece que fue en Eastman. Y nada, la grabé para los solos que iban dentro del documental. Espero la disfruten. Claro que sí. Bueno, escucharemos The Chief de John Stevens a cargo de Victoria Silva, Alejandro López Velarde, Jesús Vanegas y nuestro invitado del día de hoy, Mariano Esparza, en el trombón solo.
Acabamos de escuchar The Chief de John Stevens, interpretada por Victoria Silva, Alejandro López Velarde, Jesús Vanegas y Mariano Esparza como trombón solista. Y estimados radioescuchas, pues continuamos aún con nuestro invitado del día de hoy, Mariano Esparza, trombonista y promotor del trombón bajo, que nos está platicando. Bueno, tenemos una plática muy amena sobre el trombón bajo, cómo va creciendo, cómo se ha ido ampliando sus repertorios en cuestión de darse a conocer. Y bueno, continuando con las preguntas, ya que tuviste la oportunidad de seguir formándote en el extranjero, pues quisiera preguntarte, teniendo esta perspectiva de salir del país, ¿cómo has notado, ahora regresando a México, cómo se aprecia el trombón bajo ahora aquí en México y en Aguascalientes, desde tu perspectiva, a comparación de Colombia y los festivales que nos has comentado, ahora sí el repertorio que está creciendo allá, pero en cuestión aquí a México, ¿cómo lo has notado? Pues fíjate que por lo regular no nos damos cuenta, o sea, pasa desapercibido un poco como este fenómeno, porque pensamos que hay trombones bajos en todos lados, pero en realidad las orquestas profesionales en México que tienen trombón bajo con plaza son pocos, son pocas, perdón. Entonces, digamos que alrededor de esa demanda, pues también no se crean muchos, no se forman muchos chicos con las ganas de ser trombonistas bajos, ¿no? Porque está más limitada, porque en las orquestas nada más se puede tener una plaza para un trombón bajo a comparación de los trombones tenores, que son sí, dos. Exactamente. O se tienen que jubilar, digo, se tienen que morir, pero espero que no, o sea, eso no es opción. o tienen que renunciar a la plaza, ¿no? Entonces, cuando yo volví esta última vez, desgraciadamente yo volví en un momento que es cuando se estaba medio terminando la pandemia, que es interminable. Entonces, digamos, no había
no cambió nada mucho en el año, pero ahora, pues, ahora que están abriéndose múltiples plazas, para audicionar en el país, pues, o me ha tocado porque voy, o últimamente porque he oído, perdón, de quién van a las audiciones y han aumentado el número de trombonistas bajos. El nivel también está aumentando. Cada vez somos más competentes, digo, porque yo tampoco nunca termino de estudiar. Así es, todos no terminamos de estudiar. Y quisiera preguntarte, ¿has notado que también el número de mujeres se ha incrementado en la presencia del trombón bajo o casi no es tan elegido por ellas? Sí, de los lugares, de hecho, de los lugares a los que he ido, sobre todo, bueno, ya sé que no debería hacerle, pero sí lo hago, tanta promoción a Colombia, pero cuando estaba allá, de algunas compañeras que también estaban estudiando por ahí y amigas, están sobre todo muy presentes en la salsa. Tengo amigas que tocan con Alberto Barros, Uh-huh. En el grupo que es de mujeres solamente. Sí. Y aquí, incluida tú, hay ya mucho más mujeres en escena, ¿no? Y eso obviamente a mí me pone muy feliz porque no es por nada, pero suelen ser muy, muy talentosas. Ok, pues es increíble que, bueno, también el número de mujeres presentes ya en los instrumentos de metal grave, pues esté haciendo más, incrementando este número. Y bueno, ¿qué te parece si escuchamos otra pieza que nos tienes preparada? Y en esta ocasión sería Stopovaggio, del trombonista brasileño Gilberto Gagliardi. ¿Qué nos puedes platicar sobre esta pieza? Bueno, esta pieza es muy especial para mí porque fue como de mis primeras piezas que usé como para estos conciertos de solista o bueno, cuando pretendía, ¿no? Entonces, esta pieza la usé mucho, es un arreglo, bueno, no es un arreglo, es una composición original para esta formación de 4 trombones y el cuarto trombón, que es el trombón bajo, pues tiene su participación solista. Y Vicky aquí incluida y la tocó conmigo ya en varios festivales y pues tuvimos el gusto de poder grabarla ahora también para el bueno, esta no se grabó para el documental, esta se grabó para una muestra artística en mi universidad allá en Bogotá, que quedaron encantados, sobre todo porque el detalle también en el video es muy bueno, ¿no? Sí, así es. Fue una gran experiencia y bueno, grabar este tipo de piezas, darlas aquí a conocer, sobre todo para el trombón bajo, pues enriquece más el repertorio como tal. Y bueno, pues vamos a escuchar ahora Stopovaggio del trombonista brasileño Gilberto Gagliardi, como ya comentó nuestro invitado del día de hoy, interpretada por su servidora, Victoria Silva, Daniel Rayas, Jesús Vanegas y nuestro invitado de hoy como solista.
acabamos de escuchar es Topo Baggio de Gilberto Gagliardi, interpretada por Victoria Silva, Daniel Rayas, Jesús Vanegas y nuestro invitado del día de hoy, Mariano Esparza. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos ahora otra pieza que nos tienes preparados, que es Tom Ritter George, que es un concierto para trombón bajo, en este caso interpretado por Sebastián Cifuentes, quien fue tu maestro en Colombia y que actualmente es trombón bajo de la Orquesta Filarmónica de Qatar? ¿Algo que tú nos quieras comentar sobre esta pieza? Este audio en especial es del concurso que él ganó en Hungría, me parece. Él ganó el segundo lugar, pero es una... Yo la guardo porque me parece una muy, muy buena interpretación. Incluso eso es lo que casi le hacía merecer el primer lugar, esa interpretación. Bueno, pues vamos a escuchar esta obra, Tom Ritter George, concierto para trombón bajo, interpretado por Sebastián Cifuentes.
lo que hago para motivarlos es que les digo que hay varias células no gubernamentales, como en el caso ahora de la Orquesta de Jesús María, o sea que son programas en los cuales suelen educar a los desde niños, ¿no? Y ahí también hay espacio y hay instrumentos. Tú trabajas ahí, Así es. pero también hay otros lados donde también les pueden proporcionar el instrumento, o bueno, ya después lo podrán adquirir, pero donde se pueden desempeñar como trombonistas y en un futuro como trombonistas bajos. O sea, lo primero es que aprovechen lo que hay aquí en el estado, ¿no? Lo que se ofrece gratis. Eso sería como la primera forma de motivarlos. Y la segunda es que obviamente pues yo estoy aquí viviendo, si se les ofrece, sí. No es promoción. Pero es para difundir el instrumento como tal. Claro. Pues Mariano, muchas gracias por estar presente aquí en nuestro programa Ventana al Sonido. Hemos llegado al final de esta emisión y gracias por dar a conocer tu trabajo, tu experiencia, tu trayectoria. ¿Algo más que quieras agregar? Pues si gustan me pueden seguir en redes. Soy Mariano Esparza, me pueden encontrar ahí en Facebook, en Instagram, Mariano Braz. Y en YouTube también tengo mi canal como Mariano Esparza. Ahí justo tengo los videos que le he dedicado estos años a producirlos para darle difusión a esto, y está el documental que hice para mi trabajo de grado. Claro, y bueno, pues que te sigan en redes y no me queda más que agradecerte y agradecerles a ustedes que hayan disfrutado de esta emisión, y los invitamos a seguir escuchando nuestras próximas emisiones de Ventana al Sonido a través de Radio Universidad en la frecuencia 94.5 de FM y el podcast disponible en Spotify. Síganos también a través de nuestras redes sociales y hasta la siguiente emisión. Por hoy cerramos esta Ventana al Sonido, el espacio preparado para su encuentro con la música. Un programa de la Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Ventana al Sonido.